Pues vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y en este domingo encontramos nuestra meditación en la epístola a los Efesios y vamos a leer en Efesios capítulo 4 los versículos del 11 al 16. Efesios 4, versículo 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pues vamos a meditar en este texto de la epístola a los Efesios. Es uno de los tres textos principales donde Pablo pues menciona un listado de dones espirituales. Los otros lo encontramos en la primera epístola a los Corintios y el otro en Romanos. Y siempre que se habla de ese tema de los dones que nos menciona Pablo, pues a veces hay diferencias de opinión, ¿no? Si algunos de esos dones pues aún están en activo o si ya no están en vigor. Pero en verdad el tema este de los dones no es lo que vamos a meditar hoy, no vamos a hablar de esto. Si os habéis fijado en el párrafo que hemos leído, podríamos decir que son como dos partes. La primera sería el versículo 11, donde menciona estos dones, estos ministerios que son de capacitación para la Iglesia, que en este caso pues lo hemos visto que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Y la segunda parte sería el resto del texto que hemos leído. Es el objetivo de esos ministerios, y serían los versículos del 12 al 16. Fijaros que en el versículo 12 empieza esta segunda parte del texto y empieza con esta expresión, a fin de, y este a fin de presenta cinco objetivos para los que el Señor ha constituido esos dones que acabamos de mencionar, ¿no? Y mi propuesta es la de meditar primeramente en estos cinco objetivos que menciona Pablo aquí, que serían pues la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como miembros de una iglesia local. Y una vez vistos esos objetivos, pues sí que diremos algo en relación con los dones que el Señor ha constituido para eso, ¿no? Estos cinco objetivos son estos que vemos aquí, cuando dice el versículo 12, a fin de llenar nuestro ministerio para la edificación de la Iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. El tercero sería que maduremos, no seamos niños espirituales. El cuarto, crecer en todo. Y el quinto, edificarnos en amor. Es el texto que hemos leído, no he escrito nada nuevo. Son los cinco objetivos que se extraen de este texto. Y vamos ya, pues directamente vamos al primero de ellos. Ya está, ya lo puedo, no sé. No voy a estar ahí. El primero, perfeccionar
nuestro ministerio para la edificación de la Iglesia, el versículo 12, lo podemos leer otra vez, a fin de, lo que decíamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el primero objetivo, y hay varias cosas interesantes que podemos encontrar aquí, ¿no? Los objetivos de estos grandes dones que decíamos, los apóstoles, los profetas, etcétera, van dirigidos a los santos, o sea, al conjunto de los miembros, digamos, llanos de la Iglesia, ¿no? Pero fijaros que se da por sentado que estos miembros llanos de la Iglesia no son miembros pasivos, son santos que están trabajando para la obra del ministerio también, Cada uno, pues también con sus dones particulares, y Pablo lo da por sentado de que esto es así, de que cada uno estamos ya trabajando, y lo que se busca es perfeccionar a los santos para mejorar esa obra que ya estamos realizando. Y este es el primer detalle ya que podemos aplicarnos, ¿no? Esto que tantas veces hemos oído, pero que nunca está de más de repetir, y el texto nos lleva a ello, que todos tenemos un don, todos tenemos un don que ejercer en la obra del Señor, y yo recuerdo que nuestro pastor nos lo ha comentado más de una vez, que el simple don, y lo pongo simple entre comillas, el simple don de orar por la Iglesia, de orar por cada uno de los miembros de la Iglesia, y hacerlo con disciplina, hacerlo con continuidad, pues eso ya es un ministerio súper importante, y para ese don estamos capacitados todos estamos capacitados, y a partir de ahí pues hay mucho que hacer en la obra del Señor. Pues bien, dando por sentado de que estamos ejerciendo nuestro don, pues la voluntad del Señor es que no nos quedemos estancados, que no digamos, ya la edad que tengo yo, pues ya está bien lo que hago, o que digamos, bueno, mira, yo a lo mejor no lo hago muy bien, pero como lo hago para el Señor, Él pues ya mira los corazones, que sí es verdad, pero la voluntad de Dios aquí, y las traemos en este texto, es que procuremos perfeccionar nuestro don, que si el Señor nos ha dado un talento, pues si podemos devolverle 2 o 3, pues mejor que simplemente multiplicarlo por 1. Siempre que podamos hacerlo mejor, el Señor quiere que lo hagamos mejor, que no nos conformemos con, bueno, ya está bien lo que hago. Y el otro detalle que vemos aquí es, en este texto, y se extrae del texto, no digo nada especial, es que lo ejerzamos para edificación de la Iglesia. Aquí tenemos que examinar cada uno pues nuestras intenciones, ¿no? Y cómo yo estoy ejerciendo mi don. Si lo ejerzo mi don para que vea la Iglesia como lo bien que toco la guitarra o lo bien que predico, hablo de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, y cada uno pues delante del Señor pues tenemos que hacernos esta pregunta, porque es lo que la palabra del Señor nos dice, que nuestros dones son para edificar a la Iglesia, no tanto para edificarnos a nosotros mismos. Pues bien, que el Señor nos ayude a ello, para mejorar nuestros dones. Y vamos ya al segundo objetivo, que lo encontramos en el siguiente versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Mira lo que dice, lo leemos de nuevo, versículo 13, podríamos añadir a fin de, o hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el segundo objetivo de estos grandes dones, los apóstoles, los profetas, evangelistas, etcétera, ¿no? Por unidad de la fe tenemos que entender que es como el credo doctrinal de la Iglesia, el cuerpo de doctrina de la Iglesia. Y este también es otro objetivo, que no haya divisiones doctrinales en la Iglesia, que todos coincidamos en la misma creencia, y esta creencia que no sea otra que el conocimiento de Cristo,
tal como lo encontramos en la palabra, sin adulterar, sin añadir ni quitar nada. Y en este objetivo también es importante de que todos, yo lo que estoy simplemente extrayendo lo que dice el texto, fijaros, que todos lleguemos a esa unidad, que no se quede nadie atrás, que todos vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo de forma conjunta. Y lo dice el texto, hasta que. Pone un límite, ¿no? Hasta que lleguemos a ese objetivo. Y cuando lleguemos, pues ya está, ya hemos llegado, ¿no? Pues fijaros dónde pone Pablo el listón para que lleguemos hasta ahí, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Así, ahí es nada, ¿no? Es como si dijera, cuando lleguéis a eso, ya podéis descansar, ya tranquilos que ya habéis llegado. Evidentemente, esa estatura de la plenitud de Cristo, pues no la vamos a alcanzar en esta vida. O sea que el objetivo es continuo, es toda nuestra vida, vamos a tener que estar trabajando para ello, ¿no? Y aunque no lo vamos a alcanzar, pues que haya siempre un progreso en nuestra vida cristiana, poniendo la mira en Cristo como nuestro ideal, a alcanzar esa estatura suya. Seguimos con el siguiente objetivo, el tercero, versículo 14. Para que maduremos y no seamos niños espirituales. Lo he titulado así. Leemos el texto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños. Nos gusta ver los niños, nos gusta ver su inocencia, su pureza, sus primeros pasos, sus primeras palabras, eso nos gusta a todos, ¿no? Y el tiempo de la niñez normalmente es el tiempo que más disfrutan los padres, por norma general. Luego la cosa se complica bastante, los que sois padres ya lo sabréis, pero de momento esos primeros años, esos primeros pasos, pues nos gustan mucho, disfrutamos mucho de ello, pero es ley de vida. Es ley de vida que un niño pues que vaya creciendo, que se haga adolescente, que se haga joven y al final acabe siendo una persona madura. Y realmente sería preocupante para unos padres que ver que su hijo pues no crece, que se ha quedado estancado, que pasan los años y sigue siendo un niño, o que creciera de forma física, pero que balbuceara palabras y que siguiera jugando con juguetes, no sería normal y los padres estarían muy preocupados. ¿Qué le pasa a nuestro hijo que no crece? Y una de las cosas que les preocuparía es que la gente, pues siendo así, pues lo engañarían, se burlarían, se reirían de él. Y creo que, bueno, el ejemplo queda bastante claro, porque esto que normalmente pues no pasa en la vida física, pues tampoco tendría que pasar en la vida espiritual. Y Pablo insiste en esto, no debería de pasar, pero pasa, a veces pasa, y a veces más de lo que el Señor quisiera. Si cumplimos con los dos anteriores objetivos, en cuanto a nuestro conocimiento del Señor y nuestro servicio a Él, pues maduraremos espiritualmente y no nos quedaremos como unos niños. Y si no maduramos, pues corremos el peligro de que venga cualquiera con otras enseñanzas, como dice el texto, y que nos desvíen de la verdad. En el tiempo de Pablo, cuando él escribía esto, había un problema real en las iglesias en cuanto a las falsas doctrinas que entraban en la iglesia. Muchas de ellas eran los judaizantes, lo sabéis, personas que eran convertidas a Cristo, pero que insistían a los miembros de la iglesia, les decían, no, tú te has convertido a Cristo, pero tú tienes que seguir con los ritos de la ley de Moisés, te tienes que circuncidar, tienes que seguir cumpliendo la ley. Falsas doctrinas que se extendían en aquel tiempo. Hoy en día, pues también pueden venir personas que vengan de otras iglesias y nos enseñen otras enseñanzas o otras doctrinas, pero para mí hoy en día el verdadero peligro no es tanto sino
Internet y las redes sociales. Estamos en el tiempo de la información más que nunca. Estamos muy informados y, sobre todo, la información nos llega más que por las personas, por nuestros móviles. Y la mayor parte de las veces esa información que nos llega ni es neutral ni podemos asegurar de que sea verídica. Y además esa información que influye, manipula, influye en nuestra forma de pensar, si no somos objetivos y si no somos maduros a la hora de analizar eso que estamos leyendo y eso que nos ha llegado, ¿no? Pues bien, si somos maduros espiritualmente, pues estas cosas que recibimos, que leemos, que escuchamos, pero también otras muchas circunstancias que se dan en la Iglesia, pues a lo mejor algún enfado con algún hermano o algún escándalo que también puede suceder en la Iglesia, pues si somos maduros espiritualmente, estaremos preparados para afrontarlo. Y el mejor modo de madurar como creyentes es, como empieza el siguiente versículo 15, fijaros lo que dice. El versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Dónde podemos encontrar esa verdad? En los móviles. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero donde realmente podemos fiarnos es de la palabra de Dios. Ahí sí que vamos a encontrar la verdad. Y ahí donde podemos realmente madurar. Vamos al cuarto objetivo. El versículo 15, titulado Para crecer en todo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya hemos dicho algo antes en cuanto al crecimiento, en el segundo punto, y poca cosa podemos añadir que no hayamos dicho muchas veces desde el púlpito en cuanto al crecimiento del cristiano. Quizás sí que podíamos añadir algo más, tal como lo expresa Pablo en el versículo. Pablo dice, fijaros, dice que crezcamos en todo, en todo. ¿A qué todo se refiere? Pues aquí no lo expresa, aquí no lo dice, pero podríamos ver otro texto también del apóstol Pablo donde él sí que nos enumera una serie de valores y actitudes en las que tendríamos que crecer. Fijaros, podríamos leer en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 del 9 al 11, Pablo nos propone cosas en las que podríamos crecer. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fijaros aquí, yo he escogido este texto, por ejemplo, ¿no? Pero todas las cosas que aquí ya enumera el apóstol Pablo en las que tendríamos que crecer. Esto, fijaros, os habéis dado cuenta que esto da para otro mensaje, solamente las vamos a mencionar. Conocimiento de su voluntad, sabiduría, inteligencia espiritual, agradar al Señor, llevar fruto, conocimiento de Dios, fortaleza espiritual, paciencia, longanimidad. Tenemos muchas opciones en las cuales crecer. Si fuéramos capaces de crecer en todo esto, aunque fuese un milímetro cada día, pues ya podríamos estar contentos. La verdad es que no importa el ritmo, porque cada uno tiene el suyo, pero lo importante, yo me quedo con esto, es crecer, avanzar, por poquito que sea, pero no menguar, no ir para atrás, no retroceder en los caminos del Señor, en nuestra vida cristiana. Y una cosa más en cuanto a la relación al crecimiento, y es que Pablo usa el símil que ya ha usado en otras epístolas acerca de la Iglesia como el cuerpo y Cristo la cabeza. Esto lo menciona en otros lugares el apóstol Pablo, es un símil que él lo usa mucho. Y preparando esto, pues se me ocurrió esta figura.
Si os fijáis en las personas que padecen, que tienen enanismo, los enanos, que llamamos, a lo mejor tiene un nombre médico, enano es un poco feo, ¿no? Enanismo, sí. Bueno, pues sí. Pues si os fijáis, esas personas pues tienen la cabeza desproporcionada en relación con el cuerpo. Esa malformación pues es así. Pues en términos espirituales, si no crecemos, pues podemos formar un cuerpo parecido a ese. Y seguro que el Señor no quiere eso para su Iglesia. Hemos de crecer, como hemos dicho antes, poquito a poco aunque sea, pero para ser una Iglesia proporcional a nuestra cabeza, que es Cristo, para que seamos proporcionales a Él. Y ya vamos al último objetivo, el quinto objetivo, que encontramos en el versículo 16. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo lo he titulado con esta última frase, edificarnos en amor. La figura también de la Iglesia como un edificio, pues también es una figura que también Pablo usa muchas veces y la hemos comentado mucho y a veces, pues, ¿qué podemos añadir de nuevo? Son figuras que hemos predicado muchas veces sobre ellas, ¿no? Yo cuando lo preparaba pues me acordaba de aquel antiguo himno que seguro que a muchos a lo mejor conoceréis y recordaréis, un himno que se llamaba Construyendo estamos, un himno antiguo. No sé, ¿los conocéis? ¿Sí? Ya sé que Luis sí que lo conoce. Y yo he estado 40 años tocándolo, ya acabé hasta el gorro, pero es un himno muy precioso, ¿no? Os voy a leer la segunda y la tercera estrofa de ese himno, porque tiene una letra muy bonita, ¿no? Dice: elegir podemos nuestro material, pero gran cuidado no escojamos mal. En bien del Maestro hemos de bregar, Él nos dará fuerzas para aquí triunfar. Rastrojo o madera no habremos de usar, del maligno ofertas debemos rehusar, de nosotros huya mal pensar y obrar, y Dios nos ayude lo mejor a emplear. No os lo canto, os lo leo. Por curiosidad yo estaba buscando en internet quién escribió este himno. He averiguado que lo escribió una tal Flora Kirkland, nacida en Kentucky, ¿no? En 1862, una escritora de cientos de himnos evangélicos, que se cantan muchos, bueno, se cantaban. Y bueno, lo más importante es que el himno está claramente inspirado en la enseñanza de Pablo a los Corintios, que la podíamos leer. Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 13. Corintios 3, 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El tema queda muy claro, Y como decía también ese antiguo himno, una otra parte de ese himno decía que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, al aportar nuestra labor, pues serán reveladas en aquel día. ¿Cuál era nuestra intención cuando hicimos esa obra? Y ahí se verá si lo que aportamos fueron materiales nobles o si fue hojarasca que es muy vistosa, pero al final el fuego la quema completamente. Y ya solamente añadir un detalle más que sobresale de nuestro texto, de nuevo el versículo 15 de Efesios 4. Versículo 16. Dice: para ir edificándonos
en amor, edificándonos en amor. Si seguimos con el símil del edificio, donde cada uno pues estamos aportando ladrillos, pues imaginaros que aportamos ladrillos, pero no ponemos cemento entre ellos. Se va subiendo el edificio, pero ¿qué pasará? Que al mínimo golpe de viento, pues el edificio se vendrá abajo. Pues, ¿qué es el amor? Pues es el cemento que une esos ladrillos. Y si aportamos ladrillo, pero a la vez el cemento necesario, pues este edificio pues será un muro, pues será seguro y estará unido. ¿Unido por qué? Por el amor que une esos ladrillos. Pues bien, hemos meditado ya esos 5 objetivos, los 5 objetivos de los grandes dones que hemos visto al principio. Habíamos dicho que al final de la meditación diríamos algo en relación con estos dones. Sabéis, lo comentamos al principio, que las otras listas de dones que Pablo menciona en otras epístolas son más exhaustivas. En otras listas pues nos habla del don de exhortación, del don de servicio, de presidir, de misericordia, etcétera, etcétera. Pero aquí, si os fijáis, solamente menciona unos pocos y se ve claramente que son los más relevantes y que no corresponden al grueso de la Iglesia. Nos habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. En cuanto a los apóstoles, sabemos que el ministerio apostólico terminó cuando murieron los apóstoles, aquellos que tuvieron un contacto directo con Jesús. El ministerio profético también acabó cuando se completó el canon de la palabra de Dios. El ministerio de evangelista en aquel tiempo también era un ministerio bastante exclusivo de los apóstoles y de personas que estaban muy en contacto directo con los apóstoles. Entonces yo os propongo una interpretación que creo que no violenta el sentido del texto y que nos puede ser útil. Fijaros que estos 5 dones que menciona el apóstol Pablo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues en general son los dones de los hombres que escribieron, que fueron escogidos e inspirados por el Señor para escribir la Biblia, para escribir la palabra del Señor. Y si ellos pues nos dejaron la voluntad de Dios escrita en su palabra, esos grandes dones, apóstoles, profetas, entonces podríamos decir que los 5 objetivos que hemos meditado hoy, en verdad es el objetivo de la palabra de Dios en nosotros. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, aquellos ya pasaron, pero nos dejaron los deberes escritos, nos lo dejaron escritos aquí en su palabra. Primeramente, para la iglesia de Éfeso, a los que iba dirigida este texto, pero a la vez para todas las iglesias locales de todos los tiempos, a la nuestra también. Estos grandes dones también nos hablan hoy. Así que, resumiendo, pues vale la pena poner en práctica estos objetivos que hemos visto, porque son la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Eran estos que vemos aquí: perfeccionar nuestro ministerio en la edificación de la Iglesia, que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos juntos, y el conocimiento de Cristo, que maduremos, que no nos quedemos como niños espirituales, que crezcamos en todo, y que nos edifiquemos en amor. Pues no nos queda mucho para añadir, sino que el Señor que nos ayude en estos objetivos que no son menores, si os habéis dado cuenta, que suponen esfuerzo por nuestra parte y sobre todo oración para que el Señor nos dé fuerzas y para poder conseguirlos. Como decíamos antes, siempre avanzando, sin prisas, pero sin pausas, poquito a poco, que podamos ir avanzar, pero sobre todo no retroceder en el camino de santificación. Y nada más, que el Señor nos bendiga.